No puedo escuchar. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, jóvenes señoritas, ¿se escuchan? Ahora sí, 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 se escucha. ahora sí le escucho. Sí, se escucha. A ver, vamos a esperar un ratito más a sus compañeros para que se unan. Ya, primeramente, muy buenas tardes. Este es el grupo del LF, ¿ya? Vamos a empezar con la práctica. Para los que no tienen la guía, está en la plataforma, o si no, dentro de unos minutos que termine la clase, lo manda al grupo, la guía, ¿ya? Muy bien, esta es la segunda práctica del laboratorio. Lo vamos a grabar. Ya. Muy bien, vamos a dar comienzo con la clase. La segunda práctica de la experiencia es verificación de la ley de Charles, ¿ya? Aquí en un principio, en la primera diapositiva, es el estado inicial. Volumen 1 sobre temperatura 1 es una constante. Volumen 2 sobre temperatura 2, constante. Uniéndolos nos va a dar la ecuación de la ley de Charles. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿ya? Muy bien. Empecemos con una definición, ¿ya? ¿Qué nos dice la ley de Charles? Obviamente sabemos que tanto la ley de Charles como Boyle y Gay-Lussac son gases ideales, ¿ya? Eso ya me imagino que lo están viendo en su teoría también, ¿ya? Son gases ideales, ¿ya? Entonces, pero cada uno tiene su propia definición, ¿ya? Y esa definición es teoría para ustedes, ¿ya? Ahora, la definición para la ley de Charles nos dice que a una presión constante, los que van a jugar hoy en esta práctica son volumen y temperatura, ¿ya? A una presión constante, el volumen de una determinada masa, el volumen de una determinada masa de gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta. Es decir, que si va a aumentar, en otras palabras, que si aumenta el volumen, perdón, ¿ya? Es decir, que si aumenta el volumen, también va a aumentar la temperatura, ¿ya? Entonces, si tenemos una presión constante, volumen y temperatura, ya lo hemos visto en el principio, en esta de acá. En la primera imagen tenemos nuestra ecuación de ley de Charles, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra ecuación, despejando volumen sobre temperatura, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, la presión va a ser constante. La presión solo lo vamos a tener como de relleno, porque no va a jugar en lo que son ejercicios para la ley de Charles, ¿ya? Ahora, la práctica de hoy normalmente siempre se hace con dos experiencias, lo que son con un aumento de volumen y con disminución de volumen, ¿sí? Pero en su práctica está con variación del volumen por la disminución de la temperatura. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a aumentar la temperatura, vamos a disminución, ¿no? Entonces, vamos a disminuir la temperatura y el volumen va a variar. Entonces, como el volumen va a variar, entonces, si va a bajar, como en el enunciado nos dice que si aumenta la temperatura, el volumen también va a aumentar. Entonces,
aquí nos da disminución. Si disminuye la temperatura, entonces el volumen también va a disminuir, ¿ya? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Colocar el émbolo de la jeringa a la mitad de su volumen total. Ya la jeringa, ya tenemos una jeringa de 30 ml, vamos a ocuparlo a la mitad de su volumen, que sería los 15 ml, ¿ya? Se introduce la aguja de la jeringa a un tapón de goma para que tape la abertura del bisel. Entonces, cuando ya tenemos un volumen de 15 y sometemos la aguja de la jeringa a un tapón, entonces vamos a tener un volumen de 15 ml intacto. No, este volumen no se va a subir ni se va a bajar. Ya está armado nuestro procedimiento. Entonces, cuando ya lo tengamos armado, vamos a introducir la jeringa en agua. Entonces vamos a introducir todo en un vaso con agua, en un vaso precipitado con agua, de tal manera que se va a aumentar paulatinamente hielo. Entonces, si aumentamos 3, 4, 5 cubos de hielo, entonces vamos a anotar la temperatura inicial y vamos a anotar la temperatura al cual estamos aumentando hielo, ¿ya? Y obviamente van a ver una variación, o sea, van a ver una disminución del volumen, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a determinar lo que se va a determinar en esta práctica, ¿no? Este es el esquema. Micrófono, por favor. Que el mundo siempre me decía que me faltaba alguien para contestar. Y hoy le digo que soy niña mía. Ya, entonces este es el esquema. Este es el esquema. Tenemos aquí llevar el émbolo a la mitad de su volumen total. Ya la mitad son 15 ml. Y todo esto es aire. ¿Ya? Todo esto son los 15 ml. Ya colocar la aguja a un tapón de goma y esto intersectar con la jeringa, ¿ya? De tal manera el émbolo no va a subir ni va a bajar, se va a quedar intacto en los 15 ml, ¿ya? Posteriormente tenemos un vaso precipitado y todo este, lo que ya hemos armado lo vamos a introducir al vaso precipitado con agua. Esta es una observación del volumen. Siempre preguntan qué cantidad de agua vamos a ocupar en el vaso, ¿ya? Entonces yo siempre les sé decir que la cantidad del agua tiene que sobrepasar el volumen que ustedes han elegido. Si es 15 ml, entonces tiene que ser por encima de los 15, ¿ya? ¿Por qué? Dicen otros, ¿por qué? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no más? O sea, ¿por qué no menos? Me pueden decir. Porque al estar todo el sistema, porque todo este sistema, lo que este aire tiene que estar por encima del agua, ¿ya? De tal manera ustedes van a viabilizar, van a observar que el volumen, que el émbolo va a ir disminuyendo a medida que vamos a estar agregando más hielo, ¿ya? Entonces este sería el esquema. Primeramente, antes de introducir obviamente la jeringa con el tapón, tenemos que determinar la temperatura inicial, ¿no? La temperatura del ambiente. Vamos a trabajar hoy en día con 28 grados centígrados y nuestro volumen inicial va a ser 15 ml. De acuerdo a eso vamos a ir aumentando hielo. Y si voy aumentando, qué sé yo, 3 o 4 hielos, voy a determinar la temperatura y el volumen va a ir disminuyendo. Este es otro esquema. ¿Ya? Para cuando ya esté introduciendo los cubos de hielo, el termómetro de los 28 va a disminuir a 25. Y obviamente aquí igual puedes ver una observación, ¿no? La cantidad del agua tiene que sobrepasar el volumen de los 15 ml, ¿ya? Ahora, si yo voy a tener, dijimos que tengo un volumen inicial de 15 ml, una temperatura inicial antes de agregar los cubos de hielo. Antes de agregar los cubos de hielo tengo una temperatura de 28 grados centígrados, ¿ya? Entonces voy a agregar unos 5 cubos de hielo y mi temperatura va a dar a 25 grados centígrados. Y el émbolo, el volumen va a ir disminuyendo. Si tengo una temperatura de 25,
mi volumen va a ser de 14 ml. Voy a aumentar más hielo, voy a aumentar, qué sé yo, otras 2 o 3 cubetas de hielo, 3 cubos de hielo. Entonces voy a tener un volumen de 23 grados centígrados. Perdón, una temperatura de 23 grados centígrados y un volumen, el émbolo va a seguir disminuyendo por la cantidad, porque el sistema está frío, y entonces el émbolo va a tener una presión que va a ir comprimiendo, se va a ir disminuyendo. Entonces mi volumen va a ser de 13 ml, sigue aumentando hielo, mi temperatura ya está llegando a los 20 grados centígrados, sigue disminuyendo a 12 ml, ¿ya? Por último, voy a agregar 2 cubos de hielo, va a disminuir a 17 grados centígrados, y por último, como ya no voy a agregar nada más de hielo, entonces el volumen ya para terminar con la práctica sería de 11 ml, ¿ya? Juntando los datos que he obtenido, los datos, armo mi tabla y esta sería. Esta es la tabla que está en su guía. Bueno, lo que está en blanco, ¿no? Y ya he dicho mis temperaturas, he dicho mis volúmenes, ¿ya? Entonces teníamos una temperatura de 28, una temperatura de 28 y 15 es mi volumen inicial. Con eso estamos partiendo. Con eso partimos, ¿ya? De ahí aumento más hielo, va a disminuir la temperatura y el volumen también va a ir disminuyendo, ¿ya? ¿Qué hacemos con las temperaturas? Los convertimos a grados Kelvin, ¿ya? Una vez convertido a grados Kelvin, como si no saben convertir a grados Kelvin, suman las temperaturas de 28 grados centígrados más 273,15. Eso nos va a dar una temperatura en grados Kelvin de 301,15, ¿ya? Siempre en las prácticas las vamos a convertir las temperaturas en grados Kelvin, ¿ya? Ahora, necesitamos hallar el volumen teórico, volumen sobre temperatura experimental y el volumen sobre temperatura teórico, ¿ya? Ahora, ustedes me dicen, pero ya tenemos volumen. Sí, pero no tenemos el volumen teórico. A lo que vamos a estar encontrando con la tabla, con la fórmula de Charles, van a ver una diferencia del volumen teórico con el volumen experimental, ¿ya? Entonces, estas son experimentales, son un volumen experimental, y lo que nosotros vamos a conseguir es un volumen teórico, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hallar primero? Vamos a hallar el volumen teórico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda con el procedimiento, el esquema? ¿Hay alguna duda? Ya. Auxiliar, yo tengo una duda, disculpe. Diga. ¿La temperatura en Celsius te la dan? ¿O hay que verla y después hay que convertirla en Kelvin? Las temperaturas son lo que hemos hecho acá les dije en este esquema. A ver, en este esquema, antes de poner los cubos de hielo, los que están cuadraditos son cubos de hielo. Antes de poner estos Auxiliar, cubos... disculpe, no escucho. ¿Perdón? ¿Escucha? Antes de poner... Sí, se escucha bien. Ya. Les decía que antes de poner los cubos de hielo tengo que determinar obviamente mi volumen inicial y mi temperatura inicial. Entonces tengo un volumen de 15 ml y mi temperatura del agua tengo que calcular, porque lo que van a estar acá en juego son la temperatura y el volumen, ¿no? Entonces tengo un volumen de 15 porque nos dice la práctica que tengo que llevar a la mitad de su volumen total, ¿ya? Incluso ustedes pueden trabajar igual con 10 ml o con 12, 13, dependiendo de ustedes, pero en el caso mío yo les estoy haciendo trabajar con el volumen de 15, ¿no? Para que no haya error ni nada, porque igual nos va a salir, para que más que nada, para que más los entiendan, porque nos dicen, pero si es a su volumen, a la mitad de su volumen, entonces por eso lo mantengo con 15, ¿ya? Entonces tengo que determinar, si tengo un volumen de 15,
¿Cuánto estará el agua? Entonces el agua va a estar a una temperatura de 28 grados centígrados. De esa manera voy a agregar hielo, jugos de hielo, y mi temperatura va a ir disminuyendo. Si no disminuye el émbolo, voy a tener que seguir aumentando temperatura hasta que haya una disminución, ¿ya? Entonces, por eso esta práctica es rapidísima. Se aumenta hielo, disminuye el volumen. Voy aumentando más hielo, va disminuyendo aún más. Es rapidísima esta práctica, ¿ya? Entonces, con los datos obtenidos que yo les dije que tengo temperatura inicial 28, volumen de 15, voy a aumentar hielo, entonces voy a tener una temperatura de 25, un volumen de 14, aumento más hielo y así va a ir disminuyendo. Por eso, con estos datos vamos a trabajar. Con estos son los que primero ustedes encuentran, los que nos da la práctica, la experiencia de hoy. Volumen y temperatura, ¿ya? Si se dan cuenta, está disminuyendo tanto la temperatura como el volumen, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos buscar? Las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin, el volumen tiene que ser teórico, es distinto al volumen que tenemos acá en ml, porque este volumen, todos estos volúmenes son experimentales, ¿ya? Por algo es que tenemos aquí volumen sobre temperatura experimental y volumen sobre temperatura teórico, ¿ya? En otras palabras, todo esto de acá, volumen y temperatura o temperatura y volumen son datos experimentales, ¿ya? Van a jugar mucho en este de acá, para este volumen sobre temperatura experimental, para este cuadro, ¿ya? ¿Ahí tienen alguna duda? Ya, empecemos. Entonces tenemos que hallar el volumen teórico, el volumen 2, ¿ya? Entonces, para hallar el volumen teórico, volumen 2, ahora, esta es la ecuación, la fórmula para Charles, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, mediante esta fórmula vamos a despejar. Mediante esta fórmula despejaremos volumen 2, de tal manera que va a quedar así como es. No, cuando tomamos la temperatura no hay un tiempo determinado. El tiempo no corre, solo tenemos volumen y temperatura. ¿Están preguntando en el grupo si se toma en cuenta el tiempo? El tiempo no, es una práctica muy rápida, ¿ya? Entonces, si despejamos volumen 2, va a ser volumen 1 por temperatura 2. Esta temperatura, volumen 1, este de acá que están dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar y me va a quedar volumen 1 por temperatura 2 dividido entre temperatura 1, ¿ya? Entonces ya despejado mi volumen 2, entonces reemplazo en la ecuación, ¿ya? El volumen 1 va a ser el volumen inicial. ¿Cuáles son mis volúmenes iniciales? Estos. Tengo un volumen inicial de 15, 14, 13, 12 y 11. Entonces, ¿cuánto tengo que buscar? 1, 2, 3, 4, 5 volúmenes teóricos tengo que buscar, ¿ya? Entonces, tengo que reemplazar, ya tengo mi fórmula, tengo mis datos. Ahora, aquí quiero que hagan un paréntesis cuando vamos a determinar para un volumen de 15, ¿ya? Como tenemos 5 cálculos para volumen teórico, entonces la temperatura 1, que son los 301,15, y ustedes solo tenemos estas temperaturas, no tenemos una temperatura 2, sí las vamos a tener. Para un volumen de 15 voy a tomar en cuenta esta temperatura, 301,15 va a ser igual a temperatura 1 y temperatura 2, ¿ya? Aquí está. 15 ml por 301,15 dividido entre 301,15,
¿ya? Me va a dar igual un volumen teórico de 15 ml, ¿ya? Solo para el primero voy a tomar en cuenta esto, que el volumen inicial va a ser para las dos temperaturas, la temperatura inicial va a ser para las dos temperaturas, ¿ya? Ahora, acá, para el siguiente, aquí tengo un volumen de 14 ml, ya tengo para 15, ya hallé, pero para 14 ml, ¿cuál va a ser mi temperatura 1? ¿Cuál va a ser mi temperatura 2? Entonces, digo, si 301,15 fue temperatura 1 y temperatura 2, pero ese es para el volumen 15, pero para un volumen de 14, mi temperatura 1 va a ser 301,15. Entonces digo, temperatura 1 va a ser 301,15. Y mi temperatura 2 va a ser 298,15. ¿Ya? Aquí está en el cálculo. El volumen 2 es igual 14 ml por 298 dividido entre 301,15. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Tenemos la fórmula, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, con esta es la fórmula. Esta es la fórmula volumen 2 sobre volumen 1, temperatura 1 sobre temperatura 2. Esto lo vamos a poner en el siguiente cuadro también para que se den cuenta. Ya, esta es la fórmula que hemos visto hace ratito. Ya lo vamos a poner con negro, con rojo, resaltar más. Ya, entonces esta es la fórmula. Entonces tengo volumen 1, sí, no, ¿ves? Son los 14 ml. Temperatura 2 sería 298,15, aquí se los he puesto. Temperatura 2, 298,15 y temperatura 1, 301,15. Entonces, multiplicar y dividir me va a dar un volumen teórico de 13,86. ¿Ya? Ya tengo el volumen teórico para 14 ml. Ahora, para 13 ml, ¿cuánto va a ser? Ahora, si 298 fue mi temperatura 2, este va a ser mi temperatura 1 para un volumen de 13 y mi temperatura 2 va a ser 296. Entonces, este ya no va a valer, este ya lo borro. No vino a charlar de... Audio. ¿Pasaron por el cumpleaños? Están tratando nada. ¿Ya? Entonces, para un volumen de 13 ml, mi temperatura 1 va a ser 298 y mi temperatura va a ser 296. Aquí está. 13 ml, 296. 296 es temperatura 2, 298 temperatura 1. ¿Se dan cuenta, no ve? ¿De aquí se dan cuenta? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Entonces, para un volumen de 13 ml voy a tener un volumen teórico de 12,91. Lo mismo hago con los 12 ml. Para un volumen de 12 ml, 296 va a ser temperatura 1 y 293 va a ser
temperatura 2. ¿Ya? Entonces, este de acá lo voy a borrar porque no lo voy a ocupar. Entonces, para un volumen de 12 ml voy a tener un volumen teórico de 11,879 ml. Y posteriormente el volumen 11 ustedes lo van a hacer. ¿Ya? 293,15 va a ser temperatura 1. Mi temperatura 2 va a ser 290. Este de acá lo borro porque ya no lo voy a ocupar. ¿Ya? Entonces ustedes lo ocupan, ustedes van a hallar para un volumen 2, para un volumen de 11 ml el volumen teórico. ¿Aquí alguna duda? Ya. Entonces, para hallar el volumen sobre temperatura experimental. Entonces, como es experimental, en un principio los dije, como es experimental, solo vamos a hallar, vamos a ocupar el volumen en ml y la temperatura en grados centígrados. ¿Ya? Estas son las respuestas. 0,053, 0,056, 0,06. Ese es fácil. ¿Ya? Y el volumen teórico. Entonces, el volumen teórico ya lo tenemos en ml. El volumen teórico que hemos encontrado con esta fórmula. Entonces, con esto va con los 13,860, 12,912, 11, y lo que van a buscar ustedes. Y obviamente con los 15 ml de un principio de acá que sería el volumen teórico. Entonces, con esos datos van a dividir con las temperaturas que van a estar expresadas en grados Kelvin. ¿Ya? Una vez hecho eso, obviamente van a tener una diferencia del volumen sobre temperatura teórico con el volumen sobre temperatura experimental. Entonces, si se dan cuenta, si aumenta un 0 más en el teórico que en el experimental. ¿Ya? Por último, para hacer la gráfica, ¿ya? Voy a tener X sobre Y. ¿Cuál va a ser X? La temperatura que va a estar expresada en grados Kelvin. Y mi Y va a ser el volumen de ml que está expresado, el volumen teórico, el que hemos expresado con la fórmula. ¿Ya? Entonces, el volumen sobre Kelvin. El volumen aquí en lo que está en litros, ustedes lo van a expresar en ml, ¿ya? Pueden tomar de un decimal o 2 decimales, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ahí van a ver una recta que se va a formar. ¿Está ahí, chicos? ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Sí, ¿lo puede volver a explicar en gráfico? El gráfico ya. El gráfico está el volumen, que sería Y, en ml, obviamente aquí dice litros, pero ustedes logran poner. Si tengo un volumen de 15, aquí está mi volumen de 15, y una temperatura de 301,15, entonces mi temperatura va a ir hasta aquí. Este punto va a expresar una línea. Voy a tener otro volumen de 13 y una temperatura de 298, lo cual les va a dar una línea recta. ¿Ya? Este es más o menos el gráfico para que ustedes se den cuenta. Van a intersectar volumen sobre temperatura y van a unir todos esos puntos y les va a dar una línea recta. ¿Se entiende? Sí, ya, gracias. ¿Ya alguna duda? ¿Alguna duda, chicos, con la clase? No. No, todo. Igual la clase está grabada, por los que no están pudiendo ingresar. La clase igual la voy a pasar por Classroom, ¿ya? Ahí igual, la anterior semana igual pasé el tema de boiler. Entonces está en Classroom, ¿ya? Igual les voy a tomar una foto por eso así. La siguiente clase hacemos gases reales. Con respecto a su guía, tienen que ir
Con respecto a su guía, tienen que fotocopiársela, ¿ya? Porque no creo que la doctora se los va a recibir virtual, no creo. Porque todos nosotros todavía tenemos que avanzar hasta el siguiente año. Ya tenemos todavía hasta marzo del 2021. Disculpe, ¿podría hablar un poquito más fuerte? No se escucha. Ese es todo el volumen que tengo, jóvenes. Sí se escucha. Sí se escucha. Y no soy yo, puede verificar su volumen de usted, de la Debe compañera. estar mal mi micrófono entonces. Y eso puede ser. Disculpa, sí se te escucha, pero se te escucha muy entrecortado. Y hay partes que no se te escucha nada lo que decís. Es su internet. Porque Se escucha bien. claro. Sí, se escucha bien, debe ser su ¿Se internet. escucha normal? Se escucha bien. Se escucha Ya. bien, se escucha bien. Ya. Entonces, chicos, nos vemos para el siguiente miércoles, ¿ya? Disculpa, auxiliar. Sí. No hay ninguna duda, ¿no? No, Nancy, está todo bien. Nancy, Disculpa, le vas auxiliar. Nancy, Sí, le vas a subir la diapositiva, ¿no? sí, lo voy a subir, lo voy a subir. ¿Y lo que grabaste igual o no? Sí, igual lo voy a subir. Ah, ya. La Gracias. contraseña. ¿El código lo puede reenviar de nuevo al grupo, por favor? ¿Cómo? Sí. ¿El código de Classroom lo puede enviar al grupo, por favor? Claro, claro, se lo voy a enviar. Ah, ya, gracias. Ya. Ya, muy bien, jóvenes. Nos vemos. Chao, Nancy, cuídate. Adiós. Dios te Chao, bendiga. Nancy, Chao. gracias. Ah, sí. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Lo grabaron la clase? Disculpen. Sí, Ya. ¿Lo va a publicar? Pásenlo el link en el sí, lo voy a poner en Classroom. Ya, muchas gracias. Ya, de nada. Hasta luego.